Buenas tardes, bienvenidos a este atlas literario llamado Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021, para hablar de Mar Fantasma. Confieso que la primera impresión fue el disparador poético, Mar Fantasma, ese fantasma como otra sustancia, por eso es fantasma. Y definir al mar como algo de otra sustancia me pareció muy risueño. Pero cuando continúo y leo que son 22 cuentistas contemporáneos de Bolivia y Paraguay, caigo en cuenta que se trata de los dos países mediterráneos de América Latina y fue imposible evitar recordar la guerra del Chaco y más antes la guerra Guazú. Y hubo una tercera vuelta de tuerca para, para entender que esa guerra que dejó herida a las naciones tenía la posibilidad con esta junta de escritores de hacer una redención. Y se me vino ese poema luminoso de Hernández: tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes, tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes, tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Estamos junto a Javier Vivero, coordinador de Mar Fantasma, un alto escritor paraguayo. Estamos junto a Héctor Washington, de Formosa, y estamos junto a Tete Romero, nuestro presidente del Instituto de Cultura de la provincia del Chaco. Eh, Sobre Mar Fantasma. Bueno, es increíble, digamos, esta conclusión, esta síntesis sobre etapas tan dolorosas que terminen con la palabra, pero como forma de unión. Y creo que Viveros trabaja mucho en eso, en lo histórico y en ese dar un remedio al pasado. Eh, Voy a leer pequeñas referencias de cada uno de ustedes para que estemos un poco a tono. Viveros nació en Asunción en 1977, es ingeniero. Y me gustaría preguntarte, quizás el año que viene, cuando vengas presencial, si ese andamiaje de matemáticas y de física ayudó a tu prosa. Es cuentista, máster en literatura, poeta, guionista de historieta y cine. Publicó una veintena de libros en diferentes géneros que van desde la poesía hasta la literatura infantil, pasando por novelas, historietas, poesía y teatro. Sobre Héctor Washington. Hola Héctor, poeta, poeta, publicó La inocultable juventud de la palabra. Qué esperanzador ese título, hablar de la juventud de la palabra, no tan diferente, porque no dejo de relacionar en el verso la insoportable levedad del ser europea con tanto pesimismo existencial. Otra obra, La vida fértil, y en la serie de publicaciones de Alquímico. Es director de Cronopio, suplemento cultural del diario La Mañana de Formosa. Tete Romero es escritor, docente y editor, profesor en letras, egresado de la Facultad de Humanidades de la UNE y actual presidente del Instituto de Cultura del Chaco. No menciono sus libros, quizás lo hagan ustedes, para resumir mi espacio y dar cabida a, a algo que estamos muy curiosos, conocer el Mar Fantasma. Bien, muchas gracias. Eh, Hola a todos, es un placer para mí compartir este espacio en esta Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2021, que abre el juego a una gran diversidad de voces y propuestas. Bueno, mi nombre es Héctor Washington, de la provincia de Formosa. Tengo el honor de presentar esta dinámica de conversatorio eh, con quienes me acompañan hoy, los escritores Francisco Tete Romero y Javier Viveros, ¿no? Que nos van a ofrecer un espacio de diálogo precisamente acerca de la narrativa surgida a partir de la guerra del Chaco. Van a intercambiar
ideas acerca de las ediciones de sus libros, muchos de los cuales justamente giran en torno de este conflicto bélico, y además seguramente van a abrir un poquito el juego a diversas opiniones y posturas, estos relatos contenidos en Fantasmario, el libro de Javier, la antología precisamente que mencionábamos, Mar Fantasma, que reúne a 22 cuentistas contemporáneos de Bolivia, Paraguay, en torno de esta temática, y seguramente también Francisco nos va a comentar un poco acerca de su última novela, Fantasmas del Paraná, ¿no? ¿Qué tal, Javier? Francisco, un gusto, es un placer para mí compartir con ustedes este espacio. Hola Héctor, hola Javier, el gusto es mío y arrancamos con la producción de Javier, porque tanto en Requiem del Chaco, que es una novela del 2019, en los 18 cuentos de Fantasmario, que es del 2018, en su participación en Mar Fantasma, hay dos cosas que quería conversar. Primero, la recurrencia a revisitar los escenarios, no solamente de la guerra, sino cómo la guerra caló hondo en las memorias, en las subjetividades, y una cosa asombrosa de su generación y particularmente de Javier, una galería, diríamos, variopinta de personajes, las derrotadas, los derrotados, no son los héroes a la clásica, no hay mecanismos binarios de héroes y villanos, hay padecientes, hombres y mujeres, hay miserias, hay la galería humana, no a lo Balzac, sino a los viveros. Entonces, para contarle a la audiencia, también variopinta, nosotros estamos en 3 ventanistas que remiten a Asunción, Paraguay, a Formosa, en la provincia vecina, a Chaco, la provincia vecina de Formosa, pero nos están escuchando de muchos lugares. ¿Cómo desde tu generación, Javier, comenzaste a revisitar? ¿Cuál fue el leitmotiv de revisitar la Guerra del Chaco? ¿Cómo resonaba en el joven Javier Viveros aquello que había sucedido? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias a Marcelo por esa presentación, también a Héctor, y expreso mi gratitud a la organización por esta invitación a charlar de algo que nos gusta a todos, ¿no? Bien, tu pregunta tiene una respuesta un tanto larga, Tete, así que arranco. Yo soy nieto de excombatientes. Mi abuelo estuvo en la Guerra del Chaco. Y cuando yo era pequeño, tenía 7, 8 años, él me contaba las anécdotas de la guerra. Y en ese entonces mi interés estaba muy alejado de las guerras. Yo estaba viendo dibujos animados, estaba empezando a descubrir el mundo, ¿no? Y la guerra era para mí algo muy lejano. Pero luego con el tiempo fui creciendo, fui sumergiéndome más en la literatura y en la historia de mi país. Y me di cuenta de la magnitud de la gesta que habían protagonizado ellos. La guerra había caído sobre la generación de ellos como una maldición y habían ido. Fueron a los cañadones chaqueños, esos cañadones incendiados de pólvora y repletos de muerte, fueron y pusieron el pecho a las balas. Entonces, mi abuelo, cuando yo caí en la cuenta de eso, mi abuelo ya había fallecido, entonces quedé como con una deuda y dije, yo tengo que escribir sobre esto, porque vos sabés que las guerras, bueno, las guerras acarrean siempre dolor, destrucción, son siempre, ¿verdad?, cuerpos fragmentados por la metralla, muchas veces deja esa carne que ya solo sirve para ser enterrada. No recuerdo si la frase era de Hemingway o de Eric Maria Remarque, pero me parece muy válida la frase. Bueno, en síntesis deja muerte, pero también tiene esta contracara como germen creador. La guerra es también una materia prima para el arte, por esa condición que tiene de cantera inagotable de historias, ¿no? Y empecé a sumergirme, empecé a comprar estos libros de viejo, porque las grandes obras escritas sobre la Guerra del Chaco no fueron reeditadas en su mayoría. Entonces empecé a recorrer las librerías de viejo, empecé a empaparme de todo el tema, porque si yo voy a escribir un cuento o una novela ambientada o ambientado en el hoy, es muy sencillo para mí porque yo habito el hoy. Conozco todas las claves.
Sin embargo, si voy a escribir un tema histórico, el de rigor es indispensable. Tengo que documentarme. Tengo que saber, este personaje mío, el mariscal de Estigarribia, en septiembre de 1932, ¿qué grado militar tenía, por ejemplo? Porque van ascendiendo ellos, ¿no? Si alguien sabe de la Guerra del Chaco y lee un cuento escrito sin demasiado rigor, va a descubrir, no, esto no era así, esto no fue así. Para mí es importante el rigor. Bueno, empecé a empaparme, a imbuirme de todo lo que fue el conflicto. Leí mucha documentación, máxime las memorias de combatientes. Me sirvieron mucho las memorias de combatientes. Y lo primero que me dije fue una cuestión estética, digamos. O sea, yo no voy a ponerme en un plan patriotero del Paraguay valiente y los bolivianos, no, sino a mí lo que me interesaba como escritor era el ser humano que estaba metido ahí en el monstruo, entre las fauces del monstruo antropofágico de la guerra, como dice Roa Bastos. A mí ese ser humano era el que me interesaba, sin importar el color del uniforme o el de la bandera que hacía ondear al cálido viento, al viento caliente de los cañadones. Y bueno, empecé y cada vez tenía más argumentos y dije, bueno, esto no lo voy a terminar nunca. Finalmente seleccioné 18 historias y las escribí, pero me pasó algo simpático porque escribí un solo cuento, el llamado UVA, que creo que es el menos malo de mis cuentos de fantasmario, hasta que de repente iba a salir un libro mío con el diario. Fui a visitarla a Vidal de Sánchez, la editora de Servilibro, y me preguntó, Javier, ¿qué estás escribiendo? Y le dije, estoy haciendo un libro de cuentos sobre la Guerra del Chaco. Entonces se levantó, tomó un libro de uno de los anaqueles, lo puso enfrente mío y me dijo, vos podés hacer esto. Empecé a hojear. Eran historietas ambientadas en la Guerra Grande, en la Guerra Guazú, con un nivel de dibujo extraordinario. Y bueno, yo jamás había escrito una sílaba de un guión de historieta, pero por supuesto, cara dura como soy, le dije, sí, claro. Y bueno, entonces lo llamó a Enzo Bertile, que era el dibujante de esa obra, y le preguntó si podía dibujar, y Enzo le dijo que estaba ocupado en ese momento, y bueno, al final no pasó nada, pero tiempo después yo lo busqué a Enzo, y le dije que me gustaría hacer la Guerra del Chaco en historietas. Y me dijo, ¿tenés algo escrito? Y le dije, hasta ahora tengo un solo cuento, envíame, me dijo. Habíamos intercambiado números. A los 20 minutos suena mi celular y me dice, hola Javier, soy Enzo. Me encantó tu cuento, me parece muy visual, vamos a hacer. Y ahí entonces tuve que empezar a bailar con la más fea, como se dice. Yo no había escrito nada, no sabía cómo se escribe en guión, pero vivimos en la mejor época, Tete, Héctor, en la mejor época para aprender. Tenemos a nuestra disposición cosas o herramientas con las que no contaban nuestros colegas de antes. Siempre recalco que Flaubert, por ejemplo, cuando tuve que escribir Salambó, esta novela suya ambientada en el Cartago de varios siglos antes de Cristo, está tan detallada esa novela que parece que él hubiera vivido ahí, pero en realidad él tuvo que estar en las bibliotecas viviendo muchos años, viviendo, sí, prácticamente, porque describe cómo era el día a día, la vestimenta, la comida, la gastronomía, todo. Bueno, nosotros ahora queremos hacer eso, entramos a Google, bajamos PDFs, entramos a YouTube, bajamos documentos, vemos películas, compramos libros de Amazon. Tenemos a un clic de distancia todo lo que a Flaubert le llevó años. Bueno, entonces, había escrito un solo cuento, me desvié del camino porque empecé a escribir estos guiones de historietas que hicimos con Enzo Bertile y luego con Juan Moreno. Pólvora y polvo se llama. Hermoso. Sí, que había salido con el diario. Entonces aquí empecé a contar las historias y me quedé tan enganchado que escribí muchísimos guiones. ¿Puedes leer el comienzo Sí, de una de esas historias? Tenemos ganas de escuchar el tono narrativo de Javier Viveros. Eso queremos escuchar. Convídanos. Bueno. Ok. Este se llama El Motivo. El motivo, acá voy a mostrar, bueno, no se ve también porque tengo el blur, porque mi habitación está un desastre como cual suele, pero se llama El Motivo y comienza diciendo, en la información en la cartela dice, durante la guerra, eso dice el narrador, durante la guerra vi a la pesadilla de la sed cebarse en los otros y en mí mismo. En una ocasión, por cuestiones de racionamiento, el comando en jefe ordenó dejar sin agua a los caballos. Fue triste verlos correr enloquecidos para morir en la espesura, con los ojos vidriados y desesperadamente grandes. Tuve que beber el agua utilizada para el enfriamiento de las ametralladoras Colt.
cada una tenía una reserva de varios litros de un líquido de sabor metálico, pero que para nosotros era néctar. Son muchísimas esas situaciones que se dieron en la guerra, ¿no? Ahí te iba a comentar esto, porque mencionaste Ibiaca, a mí me gusta mucho, y en tu narrativa la sed es casi un fantasma que carcome los cuerpos y las voluntades. ¿Qué es la sed en tu narrativa y en el ciclo de la narrativa de la Guerra del Chaco? Sí, suele decirse que la sed mató más que el plomo en el Chaco. Entonces, para mí ese dato fue muy importante. No recuerdo con exactitud la frase de Augusto Céspedes en Sangre de Mestizos, pero decía algo así como la sed, fantasma transparente de bruces en el monte, una cosa así. Y bueno, la sed fue vertebral, es como un leitmotiv. Por eso está el primer cuento que yo escribí está con esto de la sed. La sed es el gran fantasma, como bien decís. Y bueno, aquí en el motivo también, este cuento me lo contó mi padre, que se lo había contado su tío abuelo que había estado en la guerra. Y me contó mi papá que cuando mi tío abuelo escuchaba y veía al camión de agua embotellada, lloraba, porque había padecido la sed, todos los efectos físicos y psicológicos también de la sed. Y bueno, eso le traía a la memoria, porque cuando llegaba el camión aguatero era el Deus ex machina, ¿verdad? Era la salvación. Entonces, ver tantas botellas de agua en ese camión le conectaba con esos recuerdos dolorosos del pasado, ¿no? Entonces, para mí, ese fue uno de los grandes temas de la Guerra del Chaco. Bueno, no solo para mí, para la historia, pero para mi literatura, para el corte que yo hago, la sed fue muy importante. Hay varios cuentos que tienen que ver con la sed, pero sobre todo, y este primero que leí, el motivo. Hay una cosa muy interesante también que es, dado que trabajás con memorias diversas, el trabajo con la sintaxis oral, ¿no? Uno siente que los distintos personajes están respirando en su tono, ¿no? Esto me parece también importante, porque las memorias se conservan a través de la transmisión oral. Ahí hay un trabajo con personajes que, diríamos rápidamente, no son personajes con discursos ni académicos, ni discursos armados, son el fluir de la conciencia, ¿no? De el estado de memoria en que aparecen tus personajes. ¿Cómo haces ese trabajo? Sí, como dije, me nutro mucho de esas memorias y para darle verosimilitud a mis textos, trato de copiar esa sintaxis, trato de trasladar tal cual lo dijo o tal cual lo pensó el personaje o me pongo en su lugar. Trato de ver las cosas desde su punto de vista. Uso mucho el guaraní por ello, porque el guaraní fue vertebral en la Guerra del Chaco, las comunicaciones se hacían en guaraní. Y bueno, eso, trato de que sea verosímil, que tenga el verosímil aristotélico, por eso intento conservar esa sintaxis. Me sirvieron y mucho las memorias. De hecho que ahora mismo la cámara está ubicada sobre testimonios veteranos, se llama un libro de Rodríguez Alcalá, la señora Beatriz González Donés Rodríguez Alcalá, que entrevistó a grandes héroes de la Guerra del Chaco, y me sirvieron, pero muchísimo esas memorias, porque yo uso a esta guerra como material temático. O sea, a mí, como dije antes, me interesa el ser humano que estaba metido en la guerra. Lo que me interesa es su historia, esa historia pequeña, digamos, más allá de los nombres de batallas y las cifras de muertos, me interesa el soldado, el ser humano. La última pregunta antes del intercambio de Héctor es decir Chaco en la pantalla mental, en el palacio mental de Javier Viveros, si aparece como un resplandor la palabra Chaco, ¿qué activa? ¿Qué lenguajes y qué imágenes activa la palabra Chaco? Bueno, muchas, verdaderamente muchas, porque a mí me tocó hacer el servicio militar en el Chaco, mi segundo año como
como cabo. Y bueno, estuve ahí y luego visité el Chaco muchas veces. Siempre me llamó la atención esa que apenas al cruzar apenas el río tenemos un paisaje distinto, como si fuera otro país. La vegetación es diferente, el clima, la fauna, parece otro país. Y por supuesto después se mezcló lo que tiene que ver con la guerra. Me viene el verde olivo que me cupo vestir también como oficial de reserva. Y sí, eso, activa en mi cabeza afectos y no tanto, ¿no? Porque lo que me contaba mi abuelo era terrible, como las cosas que padecieron ellos ahí. Siendo jovencitos, tuvieron que vivir experiencias extremas. Sabemos que la guerra es una situación límite, una condición límite de la condición humana justamente. Lleva la condición humana hasta lugares límites. Hora del número 5. Yo pensaba en esto que decía Javier de la recuperación de la memoria, pero también la importancia del rigor histórico, digamos, ¿no? La investigación rigurosa a la hora de presentar estos hechos que naturalmente no nacen de la pura imaginación, ¿no? Siempre recuerdo una frase que nos dice siempre Orlando Van Bredam, que es como nuestro mentor aquí en Formosa, ¿no? Él siempre dice, de pronto la historia nos brinda el rigor de los datos, pero quien se encarga de medir la temperatura de los pueblos es la literatura, ¿no? Un poco este juego, ¿no? Y esta interacción entre el dato histórico y riguroso, pero quien realmente, dice él, mide la temperatura de los pueblos es el discurso literario, ¿no? Me parece que aquí el trabajo de Javier es una clara muestra de eso, ¿no? Me parece muy buena la frase. Es cierto, ese tratamiento que se le da a través de la literatura es seguramente el que más llega, ¿no? El que queda, tal vez. ¿Tete? Tal cual. Estaba pensando en mi propia biografía y siempre nos parte al medio una guerra o un amor, o una guerra y un amor. En mi caso, yo soy de la generación del 63, eso fue las Malvinas, sin lugar a dudas, fue el parteaguas que abrió, a mi generación se le llama la generación Malvinas. Yo hubiera tenido que hacer la colimba, la conscripción en 1982 y por el número hubiera tenido que ir a un regimiento de Corrientes que participó en la guerra. Sin embargo, estaba estudiando una carrera que finalmente abandonaría, por lo tanto el sentimiento de culpa, horas de psicoanálisis para tratar de tramitar ese duelo, pero los míos, mis compañeros de generación y también de Marcelo, porque los dos terminamos en 1980, la secundaria, fuimos compañeros de secundaria, nos partió al medio y el rock fue el lenguaje de nuestra generación y por eso en mi narrativa, te quería contar, Javier, siempre hay Seba, que es un ex soldado combatiente de Malvinas, que además va ubicándose en distintas geografías del Chaco, pero hay una que te concierne porque es la isla del Cerrito. Enfrente está el Paraguay, es la confluencia de dos grandes ríos sudamericanos, como dice Rodolfo Walsh, cuyas aguas se tocan pero no se mezclan, el río Paraguay, el río Paraná, azules las unas, rojas las otras, y en esa isla hubo dos guerras, la guerra de la Triple Alianza, otras guerras, ¿no? Y vamos a hacer un escenario de ficción con relatos de la Guerra de Malvinas el próximo año, porque se cumplen los 40 años, pero te quería decir eso, ¿no? Nosotros en nuestro Chaco, en nuestro paisaje, además de tener esa cercanía con el Paraguay, estamos cruzados por una lengua y una música, porque el chamamé en guaraní significa estar en la lluvia con el alma mía, Zapucay le arde o le quema el sonido en los ojos, y hemos aprendido hace poco que cuando en la primaria nos retaban, Javier, nos decían, no seas guarango, y significaba no hables el guaraní o no hagas esto a lo chamamé. Y después descubrimos que el chamamé
era una música sacra que se invocaba cuando había eclipse para que no se acabara el mundo, cuando había sequía para que volviera la lluvia, y era un rezo que se rezaba danzando en ronda. Por lo tanto, estamos hermanados por lenguas y culturas a las que nos quisieron hacer que renunciáramos antes de haberlas amado. Sí, así mismo. Recuerdo cuando, porque después yo me metí con la guerra de la Triple Alianza y ahí solían decir que los que estaban en las fronteras, los argentinos, bueno, cuando eso todavía no era Argentina, pero no, quisieron desoír el llamado de Mitre para venir a pelear aquí, ¿no? Se sentían más paraguayos que cercanos al puerto de Buenos Aires, ¿no? Tenemos definitivamente muchos factores comunes que, como bien decís, no se hermanan. El chamamé es una especie de polka también. Claro, vos sabés que en La próxima lluvia, que es una novela mía anterior a las dos últimas, yo estaba obsesionado por contar una historia. A mí me había atravesado la historia de los niños de Acosta Ñu, de la batalla de Acosta Ñu, 3.500 niños paraguayos que batallaron contra 20.000 soldados brasileños. Y entonces al interior de esa novela hay el diario de Crescencio, que es un sobreviviente de la batalla de Acosta Ñu, lo que hizo su madre para salvarlo en esa batalla y finalmente trasladado a la Asunción de la peste bubónica a principios de siglos. Lo hago un sindicalista de defensores del Chaco, anarquista, y para mí fue como un acto de exorcismo con una historia que yo la había escuchado en Paraguay, que quedó en mí 10 años y medio, y hasta que no la escribí no estuve tranquilo, sentía que tenía una deuda con ese genocidio del que el ejército argentino había participado, pero dijiste muy bien, muchos de los soldados del interior fueron con grilletes porque se negaron a ir a pelear contra un país hermano. Sí, y así funciona la literatura. Te contás que escuchaste la historia y te quedó dando vueltas ahí en la cabeza hasta que floreció en una novela. A mí me pasó lo mismo con un personaje, el personaje de mi novela. Cuando empecé a leer mucho sobre la guerra del Chaco, di con Carlos de Santis y me llamó la atención. Médico rosarino, exitoso, tenía ya el futuro resuelto, tenía la clínica San Martín, cirujano. Entonces estalla la guerra y decide venir a Paraguay como voluntario para defender la causa paraguaya, por supuesto. Se le dan las jinetas de capitán honoris causa de sanidad, pero pide, no quiero estar en un hospital de sangre, quiero estar en la retaguardia de la línea de fuego para dar socorro inmediato al caído en combate. O sea, las tenía bien puestas el amigo de Santis. Y él se fue además como, llevó una cámara muy moderna para la época, la más moderna de la época quizá, una cámara alemana, y con ese aparato fotográfico registró las mejores imágenes que tenemos de la guerra del Chaco. Él fue como corresponsal del diario La Capital, que como ustedes saben es el decano de la prensa argentina, anterior inclusive a la nación de Mitre. Y cuando leí eso, yo quedé fascinado con el personaje y empezó a crecer en mi cabeza su historia hasta que fui acumulando muchos datos, fui teniendo ya el esqueleto de la novela y dije, me falta el paso definitivo, que era ir a ver las fotografías. Y fui a Rosario, fui al Museo Histórico Provincial Julio Marc, que está ahí al ladito de la cancha de Newell's Old Boys. Vi las fotos, vi la caramañola, el uniforme, las cosas que había llevado aquí de Paraguay. Y bueno, ese fue el paso que necesitaba para poder luego escribir mi novela que se llama Requiem del Chaco, donde el protagonista es Carlos de Santis. Claro que le cambié el nombre, se llama Pablo Di Chenta para poder tomarme todas las licencias literarias de rigor, porque construyo por sobre su historia. O sea, lo vertebral es la historia de Santis, pero con la imaginación le agrego los músculos, la carne, la sangre, los tendones y demás. Y fue muy lindo cuando fui a lanzar la obra a Rosario. Lancé la obra en Rosario
luego también en Buenos Aires, pero ese lanzamiento en Rosario fue muy emocionante porque asistieron, sin que yo lo supiera, sin saberlo previamente, familiares del doctor DeSantis. Estaban allí, estuvieron allí y bueno, fue muy emotiva la noche. Esa noche fue muy emotiva. Tengo le guardo mucho cariño al doctor DeSantis por todas estas fotos que él trajo, retratan el horror en primer plano. De la asepsia, del ambiente aséptico de un quirófano. Él tenía que hacer esas operaciones a la intemperie y decía que bastaba con dejar descuidado unos segundos una herida para que se llenara de larvas. Hay un naturalismo excesivo en esas fotografías, pero son la realidad pura, ¿no? No había Photoshop. Ahí está el gran trabajo de los grandes escritores que no se detienen tal vez en los grandes personajes inmaculados o revestidos de honores y fijan la vista oblicua, ¿sí?, allí donde otros no se han fijado. Porque si uno repara en la historia de DeSantis, es como un Che Guevara, rosarino también, médico, pero que abrazó la causa latinoamericana, puso el cuerpo, pero con una humildad, con un humanismo. Entonces, en Requiem del Chaco hay un humanista en una guerra, pero que sabe de qué lado hay que estar. No es un humanista neutro, ¿no? Él, en nombre de lo que más quiere, la medicina, dice, llevo mi saber allí donde un pueblo que está combatiendo por una causa lo necesita. Es uno de los personajes más nobles y más subjetivamente cautivantes que hay en la literatura sudamericana de hace mucho tiempo. Por eso empecé mencionando, te conocí con Requiem del Chaco y ha sido para mí una cuestión muy importante. Héctor, ¿qué te pasó a vos? Porque sé que lo has leído cuando como del gran Chaco americano, pero argentino, leíste Mar Fantasma. Me gustaría conocer tu visión sobre la narrativa de Javier. ¿Cómo lo descubriste? A mí me parece muy fuerte, digamos, ¿no? Muy simbólico. Esto, y sobre todo esto que él decía, el lugar desde donde él escribe, el lugar que adopta como escritor, no desde el patrioterismo o el chauvinismo, nosotros los paraguayos, pero los bolivianos y demás. Lo que destaco es eso, ese lugar de humanismo que mencionabas recién, Francisco, desde donde se retratan precisamente a estos personajes menores, por decirlo así, ¿no? Y llevarlos precisamente y construirlos desde el lenguaje literario. Y esta antología de Mar Fantasma, que reúne precisamente a 22 escritores contemporáneos de los dos países, es un símbolo tremendo, digamos, ¿no? Desde la década del 30, cuando estuvieron enfrentados estos dos países, esto es como una suerte de símbolo. Esta edición me impactó mucho ese lugar de la convivencia, sin resquemores, podríamos decir, por lo menos desde el punto de vista literario, ¿no? Eso también es importante como función social de la literatura, si se quiere, ¿no? Javier Viveros, además, es un transgresor que dice cosas que en otros lados no se consigue. Podés escuchar que dice, amo a Augusto Roa Bastos, y lo ama, se nota, pero Robin Hood es el escritor más popular y más leído del Paraguay en todo el mundo. ¿Es así, Javier? Sí, yo creo que Robin es el escritor más leído porque la historieta tiene segmentos de mercado mucho más amplios, ¿no? Y hasta ahora siguen publicándose personajes de Robin. Esto que decía Héctor también me parece, puedo añadir a lo que dijo Héctor, que este libro Fantasmario, mi libro de cuentos, tuvo la fortuna de ganar el premio Lily Tack del Pen Club de los Estados Unidos. Y ahí el jurado destacó justamente esto, que no hay patrioterismo, sino que hay como una cuestión más humanista, centrada en el ser humano.
Y lo de Mar Fantasma es una continuación, digamos, Héctor Tete, de lo que habíamos iniciado con Epopeya Binacional. En este libro que lo tengo aquí a mano, Epopeya Binacional, tiene 240 páginas. Bueno, no se ve bien por estar en blur, pero 240 páginas historietas, 240 páginas de historietas de la Guerra del Chaco. Guionistas bolivianos y paraguayos, retratando aquella guerra que enfrentó a nuestros mayores en el pasado. Y encima hice experimentos muy lindos, porque un guión paraguayo le pasé a un dibujante boliviano y viceversa. De repente entonces pintaba una colorista boliviana. Hicimos una verdadera simbiosis, salió muy, muy linda esa obra. Y bueno, lo de Mar Fantasma fue dar el paso siguiente, el paso también en la literatura. Me parece destacable o algo que tendríamos que comentar. Son 22 autores, 11 bolivianos, 11 paraguayos, y solo 2 de ellos tocan la Guerra del Chaco. Ahí ya no hubo un tema definido, pero aún así, justamente mi cuento UA está ahí de la Guerra del Chaco, y el de Wilmer Urrelo Zárate, que tiene que ver con la Guerra del Chaco, un cuento magnífico de Tremendo, tremendo. 24 quilates. Sí, sí, yo estaba pensando que además hoy hablábamos sobre en tu generación y en generación de escritoras y escritores de Bolivia, aparece un neofantástico y una ciencia ficción que tu generación anterior no se la hubiera permitido, ¿verdad, Javier? Sí, es como que esos géneros luchan contra un prejuicio, ¿no? Algunos lo consideran como una literatura menor, pero está muy alejado de la verdad de eso. Creo que lo que importa finalmente es lo que uno logre con con el género o con las herramientas que tiene. Edmundo Pasoldán sacó hace poco, allá afuera hay monstruos, se llama, y Liliana Colanzi también explora el género fantástico, la ciencia ficción. Yo estoy convencido de que Bolivia tiene ahora una generación dorada de narradores. Ahí están en estado de gracia muchos de los escritores bolivianos. Y fue muy, muy lindo por eso armar esta antología y tener un catálogo bastante nutrido, porque son 22 autores. Esta es la edición boliviana de Mar Fantasma. Una Y esta belleza. es la edición paraguaya de Mar Fantasma. Entonces ahí pusimos la gran ola, pero la fantasmamos. Quizá no se ve bien ahí, pero tiene unos ojos de fantasmas acá la gran ola. Y bueno, quedó muy bien. Yo quedé muy contento con el resultado. Lo presentamos en Bolivia con Edmundo Pasoldán, y también estuvo Rodrigo Urquiola, que es otro de los grandes narradores bolivianos bueno, con los que cuenta la literatura latinoamericana actual. Estoy muy contento con lo que logramos con ese libro. Es del 2018. Héctor, los últimos 5 minutos para que distribuyas el juego. Sí, yo también con el permiso de Javier, quería que nos comente un poquito, Francisco, acerca de su última novela, ¿no? Que Fantasmas del Paraná, que va a ser presentada ahora dentro de unos días, ¿sí? Bueno, salté de la ciencia ficción distópica de Oler la Tempestad, que se desarrolla en la Argentina del 2025, a una novela que se desarrolla también en el 2025, pero entre el Chaco y Corrientes, y arranca así. Una mañana, una mujer camina descalza por la nueva costanera de Corrientes, se va internando en las aguas ahora mínimas del Paraná. 2 hombres que están pescando le dicen: señora, ¿qué hace? Señora, le va a hacer mal. Y se pierde y empieza a caminar por el Paraná, porque dice que ahora que el río se lo permite, va a buscar lo que el río Paraná le sacó. Y luego se arrojan al río a caminar a pie o a caballo, una legión de la que llaman a partir de este momento las desquiciadas, a buscar lo que el río les robó. Así arranca esa novela, que además
permea sobre las grandes tradiciones del sexto río más grandes del mundo, del Paraná. Hay otra isla, la isla Santa Rosa, y trato de trabajar en esa novela dos grandes tradiciones, el Paraná y el desierto. Hay un personaje que se llama el desierto, que es el Chosno, sería el descendiente de un capitán que fue al Chaco desde Buenos Aires en lo que se llamó la Guerra de Pacificación del Chaco, que significó entrar al Chaco dominado por los pueblos originarios, y él en algún momento, ese descendiente, recuerda en el diario de su abuelo, la figura del diario también, que el abuelo, frente al horror de pasearse, frente a la cabeza de un cacique degollado, se perdió en la mirada todavía no apagada de esa cabeza exhibida sobre un asta, y se perdió. Y aparecen tipos perdidos en la selva, enloquecidos por lo que vieron o hicieron. Este descendiente que se llama el desierto, que por suerte es estéril, dice, con él se termina la maldición de la familia, aparece en una isla con las mujeres caminantes que llegan del Paraná. Y vos sabés que, Javier, cuando no se presenta una novela, hay que llegar hasta ahí nomás. Sí, es muy potente esa escena inicial, Tete. Leí y me enganchó. Desde ya estoy interesado. Vamos a hacer un intercambio de libros. Ahora que el Correo Paraguayo empezó a trabajar nuevamente, me comprometo a enviarte los míos, Tete. Con muchísimo gusto en estos puentes fraternos, por ahora digitales, pero mañanita nomás ya serán fraternidades comunitarias reencontradas. Que así sea. Qué riqueza de conversación. Quería decir solamente que no está malo, no es malo abrir los cofres de la memoria, los cofres atávicos, e incluso si fuera el cesto de Pandora, no está malo abrirlo. Yo me pude escindir un poquito de digamos, esa operación a la intemperie donde a los 5 segundos se agusanaba el cuerpo, o esa Costa Ñu donde niños pintados los bigotes morían por doquier. Pensaba más bien en esta conversación cómo aparecía el realismo mágico, o mejor dicho, ocupo el término de Alejo Carpentier, lo real maravilloso. Esta es este Chaco del que estaban conversando es una tierra, leía por ahí, con una identidad mucho más tajante que las naciones que las conforman. También leía sobre los chiringuanos, esos guaraníes chaqueñizados porque se pasaron al monte del Chaco, y bueno, como ejemplar esa manera de supervivencia, apoderándose de nuevos lenguajes o de nuevos olores, pero con el sentido de conservar su atavismo, sus ritos. Nosotros los argentinos y los de esta parte de Argentina siempre hemos mirado al puerto de Buenos Aires, y ese puerto siempre ha mirado Europa y la América del Norte. Y sin embargo, o creo que recién ahora caemos en cuenta que nuestro ombligo es Asunción, y Asunción como la Paracuaria. Y nosotros somos el Chaco Chacú, esa tierra de cacería y de concierto de naciones. Fue un gusto enorme, un gusto enorme a los que no los conocía. Tetes, gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias